El tema que hoy queremos abordar, el referido a la decisión de la CONACON, que es un organismo del gobierno que se llama Comisión Nacional de la Competencia, que decidió que dos empresas privadas no se fusionen para funcionar en el mercado de la faena de la compra de ganado de a pie. Y en consecuencia, esta decisión de la CONACON en realidad tiene lo que se denomina dentro de la literatura jurídica y económica una explicación. La CONACON, que es un órgano del gobierno, lo que tiene que velar es precisamente para que no existan mercados cautivos, no se establezcan precios artificiales y finalmente no exista obstáculos para que la economía siga funcionando. Sin embargo, ninguno de estos supuestos se dan en la decisión de la CONACON. Al contrario, la CONACON está estableciendo barreras artificiales que no debería hacer, contradiciendo su propia carta orgánica, porque el propósito finalmente de un organismo como la CONACON, si en realidad quiere derribar barreras artificiales, es hacer precisamente no crear barreras artificiales. ¿Y qué ocurre? Que este organismo del gobierno prohibió por el momento que dos frigoríficos puedan unirse para de este modo actuar en el mercado, digamos, de la compra de carne para faena de ganado. Y en consecuencia está violando, en primer lugar, la Constitución Nacional en el artículo 107 que habla de la libre concurrencia. Igualmente transgrede los derechos de propiedad privada, porque no puede un órgano del gobierno, en este caso la CONACON, impedir que dos personas jurídicas, en este caso dos frigoríficos, hagan una alianza determinada. Y todavía más, también está creando, lamentablemente, una situación que conspira contra su misma carta orgánica, porque en lugar de crear más libertad económica que debería hacer, está creando un mercado cautivo porque le está impidiendo precisamente a estas empresas operar de manera libre. ¿Y qué es el mercado cautivo según la literatura jurídica y económica que establece la CONACON? Un mercado cautivo es precisamente aquel que dos empresas, una o dos o más empresas, actuando en el mercado, impidan que finalmente ingresen nuevos oferentes y puedan actuar finalmente en un mercado determinado, en este caso del sector cárnico. Pero ¿qué ocurre? Que la propia CONACON, al transgredir la propia Constitución Nacional, el artículo 107 de la libre concurrencia, lo que está haciendo es precisamente impedir el funcionamiento de lo que se llama las señales del mercado. ¿Y qué son las señales del mercado? Y es muy sencillo. Cuando de repente existe un producto o servicio que empieza a tener un precio más alto por una ley de la oferta y la demanda, mayor cantidad de productores van a presentarse a presentar ese producto, es decir, van a querer realizar ese producto o ese servicio determinado. Pero si no se deja que la economía de mercado funcione, precisamente lo que se crea es un mercado cautivo, un mercado artificial, por el cual transgrediéndose lo que se denomina los derechos de propiedad, lo que sencillamente estamos haciendo es que la CONACON, en lugar precisamente de derribar barreras artificiales, la misma CONACON crea esas barreras. Y aquí hay un problema muy importante que en la economía se denomina precisamente las señales del mercado. ¿Por qué las personas empiezan a querer realizar una determinada actividad o a comprar un determinado producto? Porque sencillamente los precios son más bajos. Y para ello los productores ingresan a ese mercado para precisamente ofrecer ese producto y de esa manera los precios van oscilando. Los precios no son estáticos. Lo que nosotros señalamos en una curva de oferta y demanda, se coloca allí un punto, un precio determinado, es sencillamente para estudiar mejor, pero eso nunca está en perfecto equilibrio. No existe tal cosa como el perfecto equilibrio del precio en la economía. Existen oscilaciones. En consecuencia, la CONACON lo que está haciendo es impidiendo
la libre concurrencia de dos empresas que quieren establecerse en el mercado cárnico, impidiéndoles sus derechos de propiedad que están garantizados en la propia Constitución Nacional. Y de ahí, lamentablemente, lo que tenemos es una señal negativa por el cual el intervencionismo económico empieza a funcionar en el Paraguay, pero esta vez no a través de medidas artificiales propias que podrían darse a través de un cártel o un monopolio, sino que la propia CONACOM es la que está creando una barrera artificial y lamentablemente haciendo huir numerosas inversiones y puestos de trabajo que estas dos empresas bien podrían llevar a cabo, porque sencillamente no se las deja, lamentablemente, hacer una alianza de coparticipación en el sector cárnico. Resulta lamentable que la CONACON esté realizando estos tipos de medidas, porque si bien es cierto, reconozco que a los numerosos amigos, especialmente del sector ganadero, no le agradará lo que estoy diciendo, deben saber que la mejor forma de defender los intereses de cualquier sector es precisamente que haya más libertad económica, impidiendo precisamente que existan barreras artificiales. Barreras artificiales que en esta ocasión, impidiendo que dos empresas se unan, son creadas precisamente por la misma Comisión Nacional de Competencia. De manera que ese es un punto que nosotros podremos ciertamente debatir y estar en desacuerdo, Gladys, pero lamentablemente creo yo que la CONACON se ha extralimitado y su decisión es directamente inconstitucional. Yo creo que hay aún instancias de apelación de esta determinación o análisis que hace la CONACOM, lo que más o menos para poner en contexto, este frigorífico Norte en su momento estuvo de acuerdo o se puso a disposición de venta. Y hubo algunos interesados que estuvieron allí sondeando, inclusive esta última multinacional que ahora anunció también su inversión en Paraguay, Marfrig, y que no se llegó a un acuerdo. Entonces después Frigo Norte llega a un acuerdo con Atenas Food, que es la cadena que tiene con la marca Frigomerc aquí a nivel local, y llegan a un acuerdo de alquiler, le llaman, no es una compra realmente. Entonces, ya como respuesta a la CONACOM, esta empresa lo que planteó, y que todavía no hay una respuesta oficial de CONACOM, es, bueno, podemos ajustar algunas cláusulas de nuestro contrato de alquiler para que ustedes puedan estar contentos con su ley de la competencia. Y bueno, y quedó así, porque es como casi una novela en el rubro de los frigoríficos y ganaderos. Sí. Esto de, porque estamos hablando de precios por un lado, y hay siempre un enfrentamiento entre los productores y los industriales, porque por supuesto cada uno busca sus intereses, pero aquí no se trata de eso, se trata justamente de definir limpiamente cómo el mercado puede ser más eficiente para todos. Claro, es que es así mismo como vos estás diciendo, Gladys. ¿Por qué la CONACON tiene que meterse en una decisión que los propietarios tienen que llevar a cabo de acuerdo a sus propios deseos e intereses? Porque el comprador en toda economía de mercado, por supuesto que siempre va a querer que sea el precio más bajo posible del producto o servicio que quiera comprar. Y el vendedor va a querer que siempre el precio sea el más alto posible. Y ahí se tiene que establecer una relación de conjunción de intereses que se llama justamente la soberanía del consumidor. Debo reconocer que los precios del ganado a pie justamente estaban muy bajos, pero eso no se debe que haya habido un mercado cautivo que se haya sido establecido por estas empresas o por esta empresa, sino porque sencillamente hay que dejar que el mercado libre funcione y de esa manera sean los actores que están dentro de ese mercado los que finalmente decidan lo que mejor les conviene, porque al final el consumidor es el que va a decidir finalmente si está o no bien esa decisión que establecen estas empresas. Fuertes encontronazos tuvieron los gremios en su momento y no es común. Normalmente los gremios son muy diplomáticos, pero en este caso, por la cuestión de los precios, se enfrentaron a tal punto de sacar sendos comunicados y varios gremios del sector ganadero, y también después tuvieron que salir los propios directivos de estos frigoríficos a hablar y decir, espera, vamos a parar la pelota. Lo que sucedió fue
fue esto, esto y esto. Entonces, no es que nosotros queremos infringir ninguna ley. Y bueno, y ahí está la pelea de los intereses. Hay muchos intereses y esto da pie también, Gladys, un poco para complementar y completar esta parte, que se está sentando un mal precedente, porque ocurre que cuando una persona, una empresa, en alianza con otra o solamente esa empresa, decide vender o comprar un producto por X y una instancia del gobierno, como la CONACON, le dice que el precio tiene que ser X menos N, o le da a entender que el precio debe ser otro, sencillamente está conspirando contra la ley de la oferta y la demanda y en consecuencia transgrediendo los derechos de propiedad privada y de libre concurrencia que están garantizados en nuestra propia ley fundamental.